Buenas tardes, familia de River City en español. ¿Cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar en esta tarde alabando a nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde de estar en la casa de Dios? Amén. Al fin te encontré, me abrazaste y llevaste mis temores con tu hermosa luz. Iluminaste mi camino y estás conmigo. Me cautivaste, me enamoraste y llegaste a mi corazón. Sin ti no puedo vivir. Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión. Sin ti no puedo vivir. El amor que tú me das cambia todo de color. A mi vida da sabor. Eres una bendición. El amor que tú me das siempre permanecerá. En mi vida tú estarás. Eso nunca cambiará. El amor que tú me das, siempre permanecerá. El amor que tú me das, siempre permanecerá. Al fin te encontré, me abrazaste y llevaste mis temores con tu hermosa luz. Iluminaste mi camino y estás conmigo. Me cautivaste, me enamoraste y llegaste a mi corazón. Sin ti no puedo vivir. Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión. Sin ti yo soy feliz. El amor que tú me das cambia todo de color. A mi vida da sabor. Eres una bendición. El amor que tú me das siempre permanecerá. En mi vida tú estarás. Eso nunca cambiará. El amor que tú me das, siempre permanecerá. El amor que tú me das, siempre permanecerá. Me cautivaste, me enamoraste y llenaste mi corazón. Sin ti no puedo vivir. Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión. Contigo yo soy feliz. El amor que tú me das cambia todo de color. A mi vida da sabor. Eres una bendición. El amor que tú me das siempre permanecerá. En mi vida tú estarás. Eso nunca cambiará. El amor que tú me das, siempre permanecerá. El amor que tú me das, siempre permanecerá. Al fin te encontré, me abrazaste y llevaste mis temores. Quiero meditar algo con ustedes. Tenemos muchas visitas hoy y queremos hablar de lo que la palabra del Señor nos enseña. Estábamos hablando de un diseño el cual Dios en su amor se complació de darnos. Y realmente el diseño de Dios es lo que puede capacitar al hombre, es lo que da al hombre la mayor capacidad para desarrollarse en este mundo. Y realmente si tú quieres encontrar paz, tienes que ir por el diseño de Dios. El hombre puede tomar muchos caminos y Dios lo ha creado con libre voluntad, puede hacer lo que quiera. Dios no se va a meter en eso. Pero realmente hay un diseño
que funciona y es el que Dios creó. Nosotros hemos sido creados con un propósito y el propósito de alabar y glorificar a Dios, estar delante de Dios. Fuimos creados para eso. Y tu fuero interno necesita, se te pide buscar algo para adorar, buscar algo para depender de Él y ese es Dios. La necesidad del ser humano espiritualmente se va a reflejar en todas las etapas de la vida. Muchas veces nosotros podemos notarlo más que en otras etapas de la vida, pero realmente el ser humano siempre tiene la necesidad de estar con Dios. Muchas personas llenan esa necesidad con otras cosas, que realmente no le va a llevar por buen camino o le va a llevar un resultado mal. El domingo pasado estábamos hablando de que si usted es creado con un propósito para algo, es mejor que sea desarrollado en ese propósito. Y pusimos el ejemplo del celular, del teléfono celular. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo del teléfono celular? El teléfono celular está creado para comunicarse. Y como está diseñado para eso, se comunica muy bien. Tú escuchas la voz de una parte y tú puedes comunicarte con otra persona en otro lado. Pero si tú el teléfono celular lo agarras para martillar o para arreglar un carro, para sacar la goma de un carro, ¿qué le va a pasar al teléfono? Se va a romper. Quizás la tuerca se salga, ¿verdad? Cuando tú martilles, quizás resulte, pero ¿qué es lo que va a pasar con el teléfono? Al final se va a romper porque no está creado para eso. El ser humano es lo mismo. El ser humano está creado para estar bajo el diseño de Dios. Cuando se sale del diseño de Dios es cuando suceden las cosas. Es cuando sucede el pecado y sufrimos las consecuencias. Realmente el diseño de Dios es donde tú puedes encontrar el verdadero placer, la alegría y la paz. En esta vida terrenal, pero también en la vida venidera, la vida eterna. Y todo, cuando tú lo haces, cuando el hombre hace las cosas de acuerdo al diseño de Dios, se disfruta más. Por eso es que Cristo vino a rescatarnos para volver a restaurar el diseño original y el propósito original en nuestra vida. Antes no podíamos, ahorita vamos a verlo, no podíamos entrar delante de la presencia de Dios porque no teníamos la capacidad de entrar a la presencia de Dios por nuestros propios medios. Usted puede ser el hombre más bueno del mundo, moral del mundo, pero en un momento determinado pecó. Y como pecó en ese momento determinado, el pecado, la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. No hay una balanza de ser bueno o ser malo. A ver, ¿qué cosa soy? ¿Más bueno o más malo? No, si tú tienes el chip del pecado en tu cuerpo, pues estás condenado. Y ahí es donde interviene Jesucristo, el cual nunca pecó y vino a morir por nosotros. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Jesucristo nos capacita. Él nos capacita para poder entrar delante de la presencia de Dios. Y les voy a decir, antes andábamos muertos en delitos y pecados. Gracias al Señor que Jesucristo nos salvó, porque antes no teníamos la capacidad. Yo le traigo una ilustración aquí de algo que, el título de lo que vamos a tratar hoy es Jesucristo nos capacita. Nos capacita para hacer varias cosas y para estar principalmente delante de la presencia de Dios. Pero yo le traigo una ilustración aquí un poco curiosa de algo que se inventó en Cuba para poder salir huyendo del régimen. De hecho, hay unas votaciones hoy en Cuba que quizás por eso no me dejaron entrar la semana pasada, pero yo quisiera que tú miraras estas fotos aquí que les presentaron ahora mismo ahí. Esto es verdad. Si ustedes ven, esos son camiones y carros del año 50, de los años 50. Y los cubanos, por tratar de huir del sistema de Cuba, miren lo que inventaron. Hicieron un bote y un barco. Ahí tienen, si ven uno de allá arriba, es otro diferente, y este del costado, del azul clarito, en la parte derecha, es otro diferente. El verde logró llegar aquí a los Estados Unidos. Y de hecho está en Miami como una exhibición de carros. Y miren ese camión, cómo lo inventaron. Imagínense un camión del año 50 y pico. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a poder atravesar las 90 millas de mar entre Cuba y Estados Unidos? Y miren lo que pasó ahí, parece que se rompieron en medio del mar y tuvieron que abrirlo y arreglarlo. Eso es común en Cuba. De hecho, ahí Benjamín, que está ahorita aquí usted en el café, ahorita cuando pregúntele acerca de lo que le pasó cuando iban de viaje, 12 horas de viaje, se rompieron cuando llevaban 3 horas de viaje y tuvieron que regresar. Es decir, que eso es algo común en Cuba, hasta en el mar se rompen los carros cubanos. Así que eso es algo normal.
Pero lo que yo le quiero decir es que cómo ellos capacitaron esos carros para que pudieran andar en el mar. Los arreglaron, los sellaron por debajo. Yo leí el artículo, yo pude leer el artículo y sellaron los carros por debajo. Le pusieron una propela en la barra, en el diferencial, y entonces le pusieron todas esas boyas, ¿verdad? Y el rompeola para que pudieran avanzar. Y dice que los que lo vieron, venían un carro raro en la playa, lo veían, oye, que se vas a estrellar, te vas a estrellar, y siguió de largo. Imagínese usted. Y algunos se engancharon ahí, ¿verdad? En la parte de atrás. Estos cubanos, a la base de la necesidad, pudieron capacitar ese carro para tener la posibilidad de estar en el mar, de pasar en el mar. Y les voy a decir, nosotros tenemos una esclavitud en el pecado, pero Jesucristo nos libera. Y Él nos capacita para andar libres, para andar libres. Y es lo que la Biblia nos enseña. En Romanos, allí en Romanos, capítulo 3, verso 12, 10 a los 12, el apóstol Pablo le escribe una carta a los romanos hablándole del mensaje del evangelio. Y él le dice, ¿por qué razón nosotros tenemos que ir delante de Dios? Dice así, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y eso es una realidad. El ser humano crece con el gen del pecado. Y si usted ve a los niños chiquiticos, lo que tenemos que hacer es enseñarles lo bueno y hacer énfasis siempre en lo bueno. A los niños es necesario enseñarles lo malo, dígame. Ellos solitos lo saben hacer. Solitos. El día de ayer yo estaba trabajando en la casa y cuando veo a la Kaylen mía que tiene 4 años, ya andaba con un plug de un cable, de una lamparita para engancharlo en la corriente. Y le digo, oye, eso ni te atrevas a hacerlo. A los niños no se le tiene que enseñar lo malo. El ser humano, por naturaleza, va creciendo y es atraído por lo malo. ¿Por qué? Porque tiene el gen del pecado. Tenemos que trabajar en lo bueno. Tenemos que enseñar lo bueno. Y realmente aquí la Biblia declara, y no somos nosotros, es la Biblia. No hay bueno ni tan solo uno. Es decir, justo, sin pecado. Lo que quiere decir la Biblia es que sin pecado no hay tan siquiera uno. Y hay una frase muy famosa de Jesucristo que decía que tire la primera piedra, el que no haya cometido pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Eso es una realidad. Pero Dios tiene un plan. Acuérdense, estábamos hablando de un diseño, ¿verdad? Nosotros no estamos diseñados para estar destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando pecamos, fuimos separados y perdimos nuestro propósito. Y por eso mucha gente trata de llenar ese vacío, esa sed, con muchas cosas. Y usted lo sabe, usted lo puede ver en la sociedad, hay muchas pruebas. Usted bien lo sabe, no le tengo que explicar mucho. Usted ha visto cómo hay personas que tratan de satisfacer esa necesidad espiritual, emocional en muchas cosas. Miren, en el alcohol, en la droga, en la televisión, en la moda, en el dinero, en el poder, en muchas cosas. Porque tienen ese vacío. Y hasta que no encuentren a Cristo, no van a poder encontrar esa paz y esa alegría. Entonces, a causa del pecado estamos destituidos de su gloria. A causa de ese pecado. Pero Dios tiene un plan. Vamos a ver también Efesios 4:17, nos lo dice así de esta manera, cómo está la condición humana antes de conocer a Cristo. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y ahí yo quiero enfatizar, los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? Dice, y esto éramos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Todo el que no conoce a Dios vive en esto. Esto es natural, esto no, ni tienen que aprenderlo. Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Eso está en Efesios capítulo 4, 17 al 19. Esa es la realidad humana. Eso es lo que declara la Biblia, que vive la humanidad. Y realmente
el ser humano cuando no anda con Dios, dice la Biblia que anda en una ceguera espiritual, no puede entender las cosas espirituales. Por mucho que la quiera entender, no puede entender las cosas espirituales, no lo puede entender hasta que se rinda en su corazón y por fe, que el Espíritu Santo viene y convence al pecador de pecado, entonces sucede el milagro de la salvación y entonces comenzamos a entender. Cuando uno anda muerto en delitos y pecados, no hay manera. El hombre por sí solo no puede alcanzar la salvación, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado y ahí es donde nos abre los ojos. Pero la Biblia describe esa condición humana. El hombre dice que se deleita, ¿verdad? En esos gustos, en ese placer, en esa cosa de andar lejos de Dios. Realmente no entienden. Vamos a leerlo nuevamente. Miren el estatus de una persona que anda en pecado. Dice, tiene la mente llena de oscuridad y otra versión traduce esto como ceguera espiritual. No pueden entender. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Es decir, lejos del diseño de Dios. Y hoy en día vemos una tendencia muy grande en todas las esferas de que las personas quieren alejarse lo más que puedan del diseño de Dios. Y realmente se va a sufrir las consecuencias, realmente se sufren las consecuencias ahora. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y ese es el estado del ser humano. Dicen, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ese es el estado del hombre cuando no anda con Dios. No puede entender y realmente la tendencia no va a ser ir hacia Dios. La tendencia de un hombre que no tiene a Dios va a ser ¿qué cosa? Alejarse de Dios lo más posible. Alejarse de Dios lo más posible. Ahora, siempre hay una consecuencia del pecado. Y realmente sí, hoy en día no se predica mucho acerca del infierno, pero hay un infierno, hay un castigo eterno. ¿Sabe que todos aquí vamos a ser eternos? Todos aquí vamos a tener una vida eterna. ¿Lo sabía? La Biblia lo declara. Todos vamos a tener vida eterna. La diferencia es dónde vas a pasar esa vida eterna. Esa es la diferencia. Y ahí es donde está el rescate de Dios. Dios quiere que tú pases la eternidad con Él. Dios quiere que tú vuelvas al diseño original. Dios lo que quiere es que tú realmente en tu vida vivas para el propósito correcto para lo cual Él te creó. Y les voy a decir, si usted cree que se gobierna, dígale a su pelo que crezca. Por lo menos a mí se me están cayendo los pelos en el frente y quisiera tener un poquito más adelante y no puedo. ¿Quién gobierna eso? Dios. Dígale a su corazón que lata. Normalmente, trate de decirle a su corazón, late a mi voluntad. Eso no depende de usted tampoco. Dígale a sus pulmones a ver que respire y vive sin oxígeno. ¿Cómo lo hace? Ahí está, detrás de todo eso está la mano de Dios en su misericordia. Y nosotros tenemos esa ceguera espiritual para pensar que nos gobernamos, que realmente vivimos aquí en esta vida porque queremos y no dependemos de nada. Pues bueno, ese es un estado mental y bastante, le va a chocar con muchas cosas en la vida. Realmente dependemos de Dios, tanto justos como injustos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Tiene misericordia todavía del pecador. Porque lo que quiere es que las personas se salven, esa es la voluntad de Él. Pero la diferencia está en quién va a querer ser salvo. ¿Quién va a querer volver a ese diseño original? ¿Quién va a querer recuperar el propósito para lo cual hemos sido creados? Depende del hombre. Y Dios te ha creado con libre voluntad y eso es algo importante que tenemos que entender. Dios es un caballero, Él te va a dejar hacer lo que tú quieras. Ahora tú vas a sufrir las consecuencias de lo que va a pasar. Hay una realidad, es objetivo. Eso es algo objetivo. Tú no puedes decir ahora mismo, ponerte en la línea del tren y decir en tu mente, ahora yo digo que el tren no viene, el tren no viene, el tren no viene, el tren no viene. Tú lo puedes decir en tu mente, pero en un momento determinado el tren va a venir y ¿qué es lo que va a pasar? Ahora mismo usted puede decir en su mente, Dios no existe, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O soy esto o soy lo otro. Porque en mi mente yo digo que soy esto, soy lo otro. Bueno, siga viviendo esa vida, a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque realmente la Biblia te habla de un diseño. Y ahí es donde está el hombre enredado en esa lucha porque no se humilla delante de Dios.
Y realmente cuando tú conoces a Dios, reconoce que Dios es amor. ¿Cuánta misericordia no tiene con nosotros? Que él pudiendo, ¿usted no cree que Él pudiendo erradicar el pecado lo hubiera hecho ya de una vez? Pero ¿cuántos se perderían? Y por amor a esos que van a ser salvos, todavía da tiempo. Jesucristo viene pronto, pero todavía hay personas que tienen que escuchar el Evangelio y ser salvos. Que quizás están viviendo una mala vida, que quizás están viviendo sin el propósito de Dios, alejados del Señor. Y no podemos etiquetar a una persona. ¿Sabe lo que es etiquetar a una persona? Poner un label a una persona. No, esa persona es así y nunca jamás en la vida va a tener solución. Pues mire, una de las cosas más hermosas que yo veo en una persona es lo que Cristo puede hacer en esa persona. Cuando yo veo a una persona, yo digo, yo no veo a la persona como él, como tal. Yo lo que veo es lo que Cristo pudiera hacer en esa persona. Cómo Cristo va a capacitar a esa persona. Cómo lo va a llevar al siguiente nivel cuando esa persona realmente se entrega a Él. A lo largo de los años como pastor, que llevo algunos años ya puedo decir que llevo varios años. Antes, cuando llevaba un año, me decían pichón de pastor. Pero ahora ya llevamos algo de madurez, ya tengo canas. Y he visto muchas cosas. He visto personas drogadictas, que personas que ya le habían puesto una etiqueta, un label, decían que no tenían solución. Y por el simplemente hecho de que se humillaron y dijeron, yo voy a vivir bajo el diseño de Dios, esas personas recuperaron a su familia, recuperaron un trabajo, pudieron comprar sus propias casas y de ser homeless debajo de un puente, ahora tienen una familia. Y eso es lo que nosotros vemos en las personas, es lo que el cristiano debe ver en una persona, porque yo creo en un Cristo redentor, un Cristo que libera el pecado, que te rompe las cadenas de la esclavitud, del pecado. Pero tú tienes que dejar que Él rompa esas cadenas. Y les voy a decir, Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere aceptar ese diseño. Y Él te va a dejar. Acuérdese, la eternidad la vamos a pasar todo. La diferencia es dónde la vas a pasar. Tú fuiste diseñado para pasar la eternidad con Dios. Y por eso se pasa bien, porque estamos diseñados para eso. ¿Se acuerdan del teléfono celular? Pero si pasa la eternidad en otra parte, tenga cuidado. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. Yo le puse, Dios nos amó aun cuando no lo conocíamos. Y ahí es donde se refleja el amor de Dios. Aun cuando tú no lo conocías, Dios te amaba tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice allí Romanos. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía nosotros estamos enredados ahí, muertos en delitos y pecados, Dios ya había dedicado, había provisto una provisión, valga la redundancia, para que nosotros fuéramos salvos. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios. ¿Qué tú harías por una persona que tú no conoces? O una persona que quizás te robó en el patio de la casa. ¿Tú le harías algún bien? Incluso sin conocerlo. Pero Dios, aún cuando no te conocí, cuando tú no lo conocías a Él, entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y ese es el amor de Dios. Dios sí quiere que todos vayamos a pasar una eternidad con Él. Dios quiere que tú restaures tu diseño original, que tú restaures tu propósito principal, que es estar con Él. Él lo quiere. Ahora la pregunta es, ¿tú lo quieres? Porque ahí depende de ti ya. Dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Dios amó al mundo, Dios ama a todas las personas, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a tener vida eterna? ¿Cuál es la condición que dice ahí? Todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él, de corazón. Y no solamente creer, porque cuando tú crees, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú dices ser cristiano, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y explicábamos el domingo pasado, y yo les decía a usted que yo sembré una matica de naranja atrás en el patio y que me dieron unos mangos sabrosísimos. Uy, esa matica de naranja me estaba dando unos mangos, hice un batido de mango acá tremendo, ¿verdad? Y usted lo que le va a decir, se va a reír de mí. Porque realmente la mata de naranja no puede dar mango. Y realmente una persona que realmente dice ser cristiana va a dar fruto de cristiano.
Es natural, no es que lo tengas que buscar, no es que lo vas a tener que buscar, porque si lo tienes que buscar es una vida religiosa, y eso es costumbre nada más, y costumbre puede hacerlo cualquiera. Incluso es una costumbre lavarse los dientes, ¿verdad? Eso es una costumbre religiosamente. Ojalá que todos lo hagan, les aconsejo que lo hagan, principalmente por la mañana. Pero la religión nos salva. Cuando un cristiano realmente acepta a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Naturalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir cosas de su vida que son naturalmente el resultado del Espíritu Santo en su vida. Entonces ya tú la mentira, tú no la vas a decir como lo decías antes. El adulterio, tú no lo vas a vivir como lo veías antes. Ahora tú le puedes decir no al pecado por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te deja saber, ya tú no estás ciego espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que decía allí Romano? Decía que estaban cegados espiritualmente. Pero cuando está el Espíritu Santo te dice, oye, esto está mal. Y hay algo en tu vida que te impide seguir adelante. Y dice, no, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Solamente lo tienen las personas que tienen el Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas que pueden vivir religión, pero ¿son salvos? Quizás no. ¿Puede haber un religioso salvo? Sí, pero la religión no salva. Es lo que le quiero decir. Las costumbres no salvan. Lo que salva es el fruto, lo que viene del fruto del Espíritu Santo, el don de Dios. Y por eso todos tenemos que ponernos a cuenta con Él. El diseño original. Dios restaura el diseño original. La Biblia nos habla de esa creación perfecta. Y que un día Él la va a restaurar, y la va a restaurar. Él lo va a hacer. Y estamos en ese proceso. Ahora, ¿Dios ama al pecador, sí o no? Sí, claro que sí, a todo el mundo. ¿El pecador responde de la misma manera? No, lamentablemente no todo el mundo responde de la misma manera. ¿Quieren seguir en su vida? Bueno, eso es una elección. Pero Dios sí ama al mundo y quiere que sea salvo. Ahora, Dios nos capacita para entrar en su presencia. Cuando tú crees al Señor y tú vienes delante de Él, Dios te capacita moralmente, espiritualmente. El pecado que había en ti lo trae ¿a quién? ¿A quién se lo da? A Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora es como si tú tuvieras un filtro. Usted ha visto el eclipse solar. Hace unos días hubo un eclipse solar. Y para tú ver el sol, ¿qué es lo que tú tenías que poner? Tenías que poner un filtro, ¿verdad? Un filtro de esos negros que no te hiciera daño en la vista. Porque tenías que ver el sol con ese filtro. Y a través de ese filtro tú podías ver el eclipse solar. Ahora Jesucristo es ese filtro. Cuando Dios nos ve a través de Jesucristo. Y por eso nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. De lo contrario, fuéramos fulminados, porque el pecado va a ser fulminado. Pero ahora a través de Jesucristo nosotros somos vistos delante de la presencia de Dios y tenemos esa capacidad de estar delante de la presencia de Dios. Dios nos hace justos. Aunque no lo éramos, Dios nos hace justos. ¿A través de quién? De la fe nuestra puesta en Jesucristo. Y cuando pasa eso, ¿qué es lo que va a haber? Automáticamente tú vas a buscar de Dios. Si tú estás enamorado de alguien, cuando yo estaba enamorado de mi esposa, cuando éramos novios, ¿qué es lo que trataba de hacer yo? Todas las citas o los tiempos que hacíamos, trataba de estar cerca de ella. Las carticas le escribía, siempre estaba pensando en ella. Todavía sigo pensando en ella, pero ahora está al lado mío, ¿verdad? Es más fácil ahora. Antes no, antes tenía que ir a otro lugar. Pero cuando usted realmente ama a alguien, ¿qué es lo que usted procura hacer? Tratar de estar al lado de esa persona. Si un cristiano realmente ama a Dios, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Alejarse de Él. Alejarse de Él, tratar de hacer lo que Él nos dice, tratar de vivir nuevamente en la vida pasada. No, naturalmente, por naturaleza, va a hacer las cosas que son del Espíritu. Por eso, por los frutos los conoceréis, y es lo que dice Jesucristo. Por los frutos los conoceréis. Ahora, Dios nos capacita para entrar en su presencia. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, ¿lo ven? Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido.
en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Quién va a poder participar de la gloria de Dios? Aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo, como dice este pasaje. Ya tenemos la capacidad de estar delante de Dios. Incluso hay una señal, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hay una señal que ya podemos entrar en la presencia de Dios, y fue que el velo del templo se rasgó. El velo del templo era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el altar de Dios. Y las personas no podían entrar libremente al lugar santísimo, no podían, tenían que hacer un ritual de purificación. Incluso en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se dice que se amarraba a los sacerdotes con una soguita, porque cuando entraban a la presencia de Dios, si ese sacerdote no había estado a cuenta con Dios, era fulminado, era muerto y no podían entrar a rescatar su cuerpo. Tenían que alarlo con la soga. Incluso dice que tenían campanillas, y esas campanillas se oían fuera del lugar santísimo. Pero ahora nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo el Señor. Nosotros entramos con Él y Dios nos mira a través de Él. Por eso es que la justicia de Dios ahora aplica a nosotros. Por eso es que podemos entrar en la presencia de Dios, y vamos a poner ese paréntesis de nuevo. Y cuando usted está en la presencia de Dios, ¿a quién usted busca? Las cosas de Dios. Por los frutos los conoceréis. Para que no nos engañemos a nosotros mismos. Una mata de naranja no puede dar ¿qué cosa? Mango. No puede. Tiene que dar naranja. Sigue diciendo Romanos 8, 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Miren qué cosa más hermosa. Ahora es que por eso que la gente dice, bueno, esos cristianos están locos. Y Corintios lo dice de esa manera, la carta de 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted no puede forzar a una persona a creer en Dios. Usted simplemente lo que tiene que hacer es tirar el mensaje, llevar la semilla. Pero solamente una persona es convencida de pecado cuando el Espíritu Santo lo toca. Cuando hay una intervención de Dios ahí. La iglesia, como tal, nosotros lo que hacemos, ¿qué cosa es? Anunciar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Quién salva al pecador? ¿La iglesia? No. Dios es el que salva al pecador a través de Jesucristo y a través cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado. Por eso todo aquel que ha conocido a Cristo, alégrese en el Señor. Alégrese porque es un privilegio. Es algo tremendo poder entender el mensaje de la salvación y poder comenzar a vivir esa vida con un propósito bajo el diseño de Dios. Por eso es que nosotros no vemos algunas, ¿sabes? Le dicen las personas del mundo limitaciones para los cristianos, ¿no? Yo no lo veo como limitación, yo lo veo como el diseño de Dios, y yo me gozo, disfruto la parte esta del diseño de Dios. Nada me limita a mí. Lo que pasa es que yo hallo la alegría y la paz en el diseño de Dios. Ahora lo puedo disfrutar. Pero las personas que no tienen a Dios tienen que buscar en otras partes para encontrar esa alegría. Ahora, yo le invito a usted a que piense y que medite en esto. Y es una verdad, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lamentablemente van a haber muchas personas que se van a ofender. Bueno, que se ofendan, es bueno que se ofendan y no que se pierdan. Es mejor un ofendido que se salve que no una persona que no se ofenda y que nosotros le prediquemos y que por culpa de nosotros no sepa el camino a la salvación. Pero hermano, el diseño de Dios es el que salva. No hay otra cosa. Y hay un infierno y hay un cielo. Y hay una decisión que tomar. Y hay una decisión que tomar. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? Isaías, el profeta Isaías dice de esta manera. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana.
Qué pasaje más hermoso. Y quiero terminar y quiero que usted vaya meditando en esto. Quiero que usted entienda el mensaje de amor de parte de Dios. Si hay alguien aquí que todavía no ha dado ese paso, si el Espíritu Santo te habló, hable tu corazón. No seas como esas personas ciegas espiritualmente que realmente no entienden el mensaje de salvación. Si Dios te habló, eso es una bendición. Si Dios te habló, si tocó tu corazón, eso es un don de parte de Él, es un regalo de parte de Él. Así que abre tu corazón. Yo quiero invitar, si hay alguna persona aquí que todavía no tiene a Cristo como su Salvador y Señor, que hoy ponga su vida a los pies de Cristo. Y que realmente tú hagas un compromiso con Él, porque sí vamos a pasar una eternidad. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar esa eternidad? Si tú quieres pasar esa eternidad con Dios, bajo el propósito para lo cual tú fuiste creado, y allí en Efesios habíamos leído que nosotros somos creados para la gloria de Dios. Hermano, tú estás creado con un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito? Estás creado para la gloria de Dios. Dios se alegra en ti. Dios se place de tener a sus hijos cerca de Él. Se glorifica en esa salvación. Así que yo te invito a que tú la aceptes hoy como tu Salvador y Señor. Si quieres hacerlo, simplemente haz esta oración. Una oración simple. Y dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te ruego, Padre Celestial, que tú entres a mi vida. Yo quiero realmente arrepentirme de las cosas que he hecho y quiero a partir de ahora comenzar a caminar contigo. Quiero realmente disfrutar el propósito para lo cual tú me creaste, que es glorificarte a ti. Te acepto como mi Salvador y Señor. Te pido que tú me des el Espíritu Santo para tener la fuerza de dar mucho fruto y de seguir adelante. Amén. Si hiciste esa oración, si hiciste oración de fe, realmente hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo porque a un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Porque ahora tú vas a caminar bajo el propósito de Dios. Mira, ya tú no vas a tener que decir mentiras, no vas a tener que estar engañando, no vas a tener que buscar cosas artificiales para dar alegría a tu corazón. Ahora tú te vas a gozar realmente en el Señor. El Señor es el que va a estar contigo. El Señor es el que va a caminar contigo. Vas a hallar placer en este mundo, pero también vida eterna en la siguiente vida. Así que yo le invito a usted que siga caminando en el Señor y le invito para el próximo domingo para que siga aprendiendo la palabra del Señor.